es un pestañear. La palabra de Dios en Santiago nos dice, ¿sabes algo? La vida es como una neblina. Sales en la mañana y ves que está neblina y ni cuenta te das cuando ya se quitó. Así es nuestra vida es un suspiro. Cuando menos lo esperemos se va a acabar. Pero después de la vida hay algo que se llama eternidad. Y es ahí donde nosotros, cuando hemos aceptado a Dios, compartimos con Él. Muchas veces nos la pasamos predicando, ¿sabes algo? Y le decimos a la gente verdad bíblica, que es, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero a veces nos olvidamos que hay otra palabra que dice, Dios es justo, Dios es justo, Dios es bueno y es tan bueno y nos ama tanto, que cuando nosotros nos desviamos, nosotros íbamos a camino de perdición, a camino de muerte eterna, separados de Dios. Pero Dios es tan bueno que mandó a su único Hijo a morir por ti y a morir por mí, para que nosotros, reconociéndolos a Él, alcanzáramos el perdón de Dios, alcanzáramos la justificación de Dios. Yo quiero que entendamos algo. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece su pecado. Y tenemos que entender eso. O sea, Dios ama a los homosexuales, pero Dios no ama el homosexualismo. Dios odia el homosexualismo. Y tenemos que entender cierto tipo de cosas con todos esos pecados. Dios ama al mentiroso, pero Dios aborrece las mentiras. Dios quiere transformar las vidas de todos nosotros. Y cuando el hombre pecó, el hombre hizo enojar a Dios. Y tú y yo tenemos que entender eso. Pero ¿cómo Dios se va a enojar? ¿Sabes algo? Dios se enoja. Y yo quiero que tú entiendas eso. Y no te estoy diciendo, tenle miedo a Dios, sino esto. Yo quiero que te des una idea. Tú a lo mejor tienes a alguien que tú dices, no hombre, ¿cuál? Enojarse mi mamá o enojarse mi esposa. Mi esposa, tú no has visto cuando llega a la casa y no le tengo preparada la cena. Eso es enojarse. A veces tú puedes tener una idea de lo que es que alguien se enoje. Pero yo quiero decirte qué es que Dios se enoje. La Biblia en Génesis nos habla de Noé. ¿Alguien aquí sabe quién es Noé? Bueno, estaba Dios y la Biblia nos dice que Dios vio desde los cielos y que el corazón de Dios se entristeció porque vio que el pensamiento del hombre era continuamente pensar lo malo y lo malo. Y decían, ¿sabes algo? Es que voy a hacer esto malo y después voy a hacer aquello malo. Y Dios lo vio y el corazón de Dios se entristeció. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para el hombre no era ese. Y después de que el hombre estaba pecando contra Dios, y vino la ira de Dios y le dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? Tú tienes que hacer un arca, y vas a meter a los animales, y vas a meter a tu esposa, y vas a meter a tus hijos y a sus esposas. Y entonces Noé la construyó y pasó el tiempo y empezó a venir un diluvio. ¿Y sabes qué es ese diluvio? Ese diluvio fue un juicio a causa de la ira de Dios por el pecado de los hombres. ¿Sabes tú qué es que Dios se enoje? Que Dios se enojara en esa época era que todo el mundo se murió, menos Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Eso es que Dios esté enojado. ¿Y por qué te digo eso? Ahorita adelante vamos a ver. ¿Por qué? Porque de eso nos salvó Jesús. Jesús nos salvó de que tú y yo lleváramos sobre nuestras vidas la ira de Dios. Porque la ira de Dios fue sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios estaba enojado. La Biblia nos dice que Dios, después de que inundó el mundo, de nuevo su corazón volvió a conmoverse y Él dijo, ¿sabes algo? Yo voy a hacer una promesa con la humanidad. Y Él dijo, yo voy a prometer que nunca más voy a volver a intentar destruir la humanidad. Y Él decía, y cuando yo empiece a enfurecerme, voy a ver un arco iris. Pero cuando yo vea ese arco iris, yo voy a recordar el pacto que yo hice con los hombres, de que yo ya no iba a volver a destruir la tierra. Entonces ese es un pacto y Dios había prometido no hacerlo. Pero ¿sabes algo? El hombre siguió pecando y el hombre siguió pecando. Más adelante vemos Sodoma y Gomorra, que no fue lo mismo. Dios destruyó 2 ciudades a causa del pecado. La Biblia nos habla de la condición de esas ciudades y Dios las destruyó, pero no destruyó el mundo. Y más adelante veíamos cómo el hombre sigue y el hombre sigue haciendo enojar a Dios. Y tenemos que entender eso. Yo quería también que leyéramos otro versículo. Nosotros, quiero darte otra idea también más general. La Biblia nos dice cuando iba a ser escrita, cuando Moisés subió al monte y llevó a todo el pueblo y el pueblo esperaba ahí abajo.
Y entonces nos dice que la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y entonces imagínate, estaba el monte Sinaí, te dice aquel Sinaí estaba humeando. Imagínate un volcán en erupción y estaba todo el vapor saliendo y estaba escupiendo ahí cosas. Y entonces dice la Biblia que empezaban a caer relámpagos. El pueblo estaba a un lado del Sinaí y veía el monte humear y veía caer relámpagos. Y luego te dice que se escuchaban truenos y escuchaba ¡pum! ¡Pum! Imagínate tronar como tú nunca lo habías oído en una tormenta. Y ellos estaban ahí. Y te dice que la presencia de Dios estaba en ese lugar, de tal manera que toda la gente tenía miedo. Y le decían a Moisés, ¿sabes algo, Moisés? Nosotros no queremos ver a Dios, nosotros tenemos miedo. Le decían, sube tú al monte y ve qué es lo que Dios quiere, y tú baja y tú dínoslo. Yo quiero que tú te imagines cómo te sentirías tú estando enfrente de ese monte que está activo y que está humeando y que están todos esos truenos y una oscuridad tremenda. Quiero que te imagines, así dice la Biblia que era la presencia de Dios ese día. Y yo quiero que tú entiendas eso. O sea, tú y yo habíamos hecho enojar a Dios y habíamos provocado a Dios a una ira. Pero ¿cuál es ese misterio? Dice la Biblia, empezamos leyendo Hebreos y dice, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, habiendo hablándonos por los profetas, ahora nos habla a través del Hijo. Dios siempre ha estado aquí. Dios siempre nos ha amado. Dios nos creó y en su corazón estábamos y desde los inicios de todo nos amó. Y nos ama tanto que la Biblia misma nos dice, no es que Dios atrase su promesa. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Y nuestra promesa, nuestra esperanza, mejor dicho, es que Jesucristo va a regresar por nosotros. ¿Sabes algo? Jesucristo vino y Jesucristo pagó el precio de mis pecados, de tus pecados y de los pecados de cualquier persona que se arrepienta, que pida perdón a Dios, que le diga a Dios, ¿sabes algo, Señor? Yo reconozco que he pecado contra ti y yo me arrepiento con todo mi corazón. Y ahora que yo te conozco, yo quiero vivir conforme a ti, conforme tú mandas, conforme a ti te agrada. Entonces Jesucristo murió por nosotros en esa cruz y venció todo lo que tenía que vencer y llevó nuestros pecados. Y nos dice la Biblia que Él dijo, ¿sabes algo? Yo me voy, pero voy a dejarles a ustedes el Espíritu Santo. Y le dice, a ti te conviene que yo me vaya. Yo me voy y voy a preparar una casa, voy a preparar moradas para todos ustedes. Y la Biblia nos habla de su regreso. Y esa es nuestra esperanza. A veces atesoramos muchas promesas y decimos, es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es cierto, Jehová es nuestro pastor y no nos va a faltar nada. Decimos, no, Jehová iré, el Señor va a proveer. Claro que el Señor va a proveer. Pero a veces amamos más la bendición que al Dios de la bendición. Y hay que entender algo, o sea, sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén a eso. Pero esas son promesas. Nuestra esperanza es que un día dice la Biblia que Jesucristo va a regresar y que a los que están ahorita sepultados, que ellos no estarán muertos, que ellos están durmiendo. Y nuestra esperanza es que cuando Jesucristo venga, todas esas personas que creyeron en Él, solo las que creyeron en Él, las va a despertar y las va a levantar. Y dice que después todos los que estemos vivos, Jesucristo nos va a tomar, que Él va a venir en las nubes y que nos va a arrebatar a las nubes. Y que en esas nubes vamos a ser transformados, porque dice que es necesario que lo que es corruptible se vuelva en incorruptible. Que esta carne que a veces nosotros decimos como el apóstol Pablo, oh Señor, miserable de mí, porque todo lo que no quiero hacer lo hago, y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. Entonces Jesucristo va a venir en esas nubes y va a quitar todo lo que nos lleva hacia el pecado y vamos a ser transformados y vamos a ser perfectos en Él. Esa es nuestra esperanza, que vamos a estar con Dios en los cielos, donde la Biblia nos dice que no hay necesidad de un sol, porque el simple cordero que está ahí arriba alumbra todas las cosas. El apóstol Juan decía que cuando en el libro de Revelaciones que el rostro del cordero brillaba como el del sol. Pero ¿sabes algo? Eso era una expresión porque él buscaba explicarlo. Decía, ¿sabes algo? O sea, ¿cómo puedo explicarlo? Brilla como el sol, o sea, el rostro de Jesús brilla 1000 veces más que el sol, 2000 veces, no sé cuántas veces, pero ¿qué puedo escribir aquí para que la gente entienda, para que la gente se dé una idea de cómo es? Y él decía, pues, como el sol, es incomparable al sol, pero como el sol.
Y un día vamos a llegar en el cielo y vamos a habitar con Él, donde dice la Biblia que no va a haber tristeza, que no va a haber llanto, que no va a haber enfermedades, donde el gozo de la presencia de Dios lo va a llenar todo, donde vamos a estar ahí, vamos a estar postrados y vamos a ver su hermosura y vamos a entender esos seres vivientes que se pasan enfrente de su presencia solo diciéndole: tú eres santo, tú eres santo, tú eres maravilloso, Señor. No hay nada que yo haya visto en la tierra que se compare a tu hermosura. Va a llegar esos momentos. Para eso vino Jesucristo. Esa es la esperanza que tú y yo atesoramos en nuestro corazón. Hay un proceso. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, si me acompañas, por favor. Dice: indiscutible el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Ese fue el misterio. Pablo lo hablaba y él decía: ¿sabes algo? Es que esto para los griegos, dice, es imposible. Los griegos en ese entonces eran consideradas las personas más sabias del mundo, y decían los griegos: ¿cómo que Dios se hizo carne? Eso es imposible. Y decía, y para los judíos, tropezadero al decir que era Jesús. Entonces ese era el misterio que ellos no podían entender. La mente de ellos estaba bloqueada. Ellos nunca habían escuchado eso. Decía: ¿cómo que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Ahorita a lo mejor tu mente es: ay, es que yo desde que tenía 5 años yo veía las películas, yo veía la película de la crucifixión y Jesús moría a un lado un ladrón y del otro lado otro, y yo ya lo entusiasmo. ¿A poco eso no todos lo sabían? A lo mejor a ti se te hace muy normal porque tú lo has visto, pero para ellos era algo imposible. Al mismo tiempo que va Pablo en Hechos 17 te dice que llegó a Atenas y la gente tenía muchos dioses, y Pablo les decía: oh, atenienses, a la verdad veo que ustedes son muy religiosos, tan religiosos que tenían un altar el cual no tenía nada, y decía abajo: el Dios no conocido. Y Pablo entonces agarró de eso porque no tenían una imagen, y entonces él llegó y les dijo: atenienses, he visto que tienen un Dios no conocido. A ese mismo Dios es el cual yo vengo a hablarle, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra. Y empezó a compartirles. Pero cuando él les hablaba de la cruz, la Biblia dice eso, dice que la cruz es locura para los que no están ahí, pero que para nosotros es salvación, que para nosotros es vida eterna. Y ese era un misterio que había estado oculto y que a muchas personas que están allá afuera les sigue siendo oculto. Muchas personas que tienen que seguir viviendo esclavos del alcohol, esclavos de las drogas, esclavos de la homosexualidad, del lesbianismo, esclavos del narcotráfico, esclavos del robo, esclavos de muchas cosas. Y tú y yo tenemos ese misterio que se nos ha sido revelado, el cual tú y yo no podemos quedarnos callados. Tú y yo tenemos que hablar a la gente de Cristo. Cuando ese misterio se fue revelado hacia nosotros, cuando ese velo fue corrido, la muerte de Cristo es algo tremendo, es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos 1: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes qué poder tan tremendo hubo en la cruz? ¿Sabes algo? La Biblia nos dice que estaba ahí ese soldado, y que entonces se acercó y que tomó y que clavó a Jesucristo en un costado, y que Jesucristo murió, y que cuando Jesucristo murió dice que la tierra tembló y que los cielos se oscurecieron, y que entonces ese mismo soldado romano dijo: wow, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y hubo tanto impacto que la Biblia dice que tembló, y que muchos sepulcros de los que habían muerto, de los que eran santos, de los que habían creído, resucitaron ahí mismo, y toda la gente lo vio. Ese es el poder de Dios. Hace rato pasó el hermano y decía: ¿qué es imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y es tanto así que la Biblia nos dice que estaba ahí el templo que ellos tenían, y te dice, había un velo el cual